¿Saben algo de lo que me di cuenta, banda? Es que en el fandom existen 4 tipos de teorías. La primera son las teorías que existen en el fandom para llenar huecos. Por ejemplo, la de cómo aprendió Sangre Control Hama, o por ejemplo la de cómo escapó Airo el día del eclipse, o quién es el padre de Sujin, o qué hacía Korra en el acantilado cuando perdió sus poderes. Ese tipo de teorías que el fandom las arma y las usa para llenar huecos que a veces quedaron en las tramas vistas en las series o en los libros. Luego están las teorías que sirven para enaltecer a los personajes, como por ejemplo la teoría de que Aang tenía bloqueado en realidad el chakra de la espalda y no el de la cabeza, y por eso la piedra en realidad no es un deus ex machina, sino que fue algo que le ayudó. O la teoría de que Zuko y el fuego de dragón es algo que le hace muy fuerte, o de nuevo la teoría de Airo y su escape del eclipse. Teorías que sirven para darle un poco más de punch y un poco más de poder al personaje, que nos gustan, que están chidas y que funcionan para el fandom. El tercer tipo de teorías, yo diría, es este tipo de teorías que existen para satisfacer alguna inconformidad en el fandom. Como por ejemplo la teoría de que Zuko en realidad nunca se quedó con esta Mei, sino que va a salir con Suki, o se casó con otra persona, porque francamente a mucha gente no le gusta la relación Zuko-Mei, o esto de que Sokka es el padre de Sujin y que en realidad sí tuvo una relación con Toph. Teorías que sirven para satisfacer a algún sector del fandom, a un grupo del fandom. Teorías para satisfacer, yo las llamaría. Pero luego está el cuarto tipo de teoría, que francamente se está volviendo uno de los más interesantes. No voy a decir mi favorito, pero uno de los más interesantes que me dejan aquí en el canal. Porque si algo puedo reconocer es que de todas las teorías que me han dejado en comentarios, que me han pedido que les haga video, en su mayoría son del tipo 1 o del tipo 4. Y el tipo 4 es teorías nacidas de detalles tan efímeros que me parece increíble que alguien haya podido armar toda una teoría nacida de ese detalle. Y por eso el video del día de hoy entra en esta categoría. Estamos en categoría teoría, categoría 4. Y es que vamos a hablar de esta teoría que dice que Zuko en realidad tenía el potencial para ser un maestro combustión. Comencemos. Y sé que di todo un contexto y un preámbulo, pero es que tenía que hacerlo porque francamente no hay mucho que decir con esta teoría, porque precisamente se basa en un detalle tan rápido que ocurrió de una forma tan medianamente explícita en la serie que yo creo que nadie le hubiese prestado atención si no existieran las redes sociales y los grupos de Facebook y las páginas y los portales de Reddit, de Twitter y de Facebook. Porque honestamente, cuando todos vimos el episodio de Trabajo Duro, donde Airo le intenta enseñar rayo control a Zuko, yo les apuesto que nadie se había puesto a pensar en los momentos en los que Zuko fracasa a la hora de intentar disparar el rayo, que son explosiones que lo lanzan hacia atrás y, como él dice, termina todo explotándome en la cara. Les aseguro que cuando salió la leyenda de Aang y por los siguientes 15 años, la gente pensó, pues sí, es que el güey no puede hacer rayo control y su fuego explotaba por su conflicto emocional y todo ese desmadre. Pero no fue sino hasta que un grupo de personas que leyó los libros de Yang Chen y que le prestó atención al entrenamiento de los maestros combustión y su particular poder, que se les ocurrió pensar, oye, ¿y si en realidad a Zuko le explotaban los rayos y los truenos de esa manera? ¿Es porque él no tenía el talento para ser maestro rayo, sino más bien maestro combustión? Ahora bien, para poder hacer que esta teoría tenga sentido, hay que explicar dos cosas muy importantes. Número 1, la dinámica de cómo funciona el rayo control. Número 2, la dinámica de cómo funciona la combustión, canónicamente hablando. Y una tercera cosa extra, que es cómo es esta situación de los subcontroles en realidad. Y para eso hay que tener y traer de regreso a colación el tema de la personalidad de los elementos, que si no se acuerdan, se los dejo el video, aquí está, para que vayan a verlo por si no lo han visto. Ahora bien, voy a empezar con el tercer detalle, el detalle extra, el que tiene que ver con la personalidad de los elementos, porque, como sabemos, un maestro es más poderoso en su elemento cuando su personalidad es muy afín o muy acorde a la personalidad de su elemento. Es decir, si un maestro fuego es alguien poderoso, es alguien que le gusta el entrenamiento y la práctica y la fuerza y esta chingadera, pues
es muy afín al fuego control. Por eso maestros como por ejemplo Airo, o como por ejemplo Seto, o como por ejemplo Roku, o como por ejemplo estos grandes maestros fuego son tan poderosos maestros fuego porque su personalidad es muy dada a la personalidad de su elemento. Es decir, tienen una personalidad afín. Ahora, que yo sea un maestro fuego, que sea creativo y liberal, una personalidad más tipo aire, ¿eso significa que voy a ser un maestro fuego mediocre? No, simple y sencillamente que se te van a dificultar más las cosas. Es como esa cosa del talento y la habilidad. Todos podemos jugar fútbol, pero no todos tenemos el talento y la facilidad para ser grandes jugadores de fútbol. Es exactamente lo mismo. Ahora bien, sabemos que como el elemento, los subcontroles también tienen un tipo de personalidad o un tipo de rasgo característico que hacen que ciertas personas se les facilite más. Por ejemplo, un maestro tierra que no solamente es muy afín a la personalidad de la tierra, que es firmeza y es fuerza, sino que también es esperar y escuchar, puede tener más facilidades para hacer metal control. Pero un maestro tierra que es más creativo, que piensa más fuera de la caja y que tiene más percepción en la naturaleza, por decirlo así, que en la firmeza y en el escuchar y en el esperar, tiene más facilidad para la lava control. Lo vemos, por ejemplo, con las personalidades de Toph y las personalidades de Bolin. Bolin es más creativo, más relajado, más divertido. Toph es más seria, más firme, más decidida. Toph se le facilita mucho el metal control. Nunca le hemos visto hacer lava control, pero Bolin no es capaz de hacer metal control, pero sí hacer lava control. Entonces, eso, extrapolándolo al fuego control, nos damos cuenta de que en palabras del mismo Airo, el rayo control, y este es el segundo punto a analizar, es más serio. Es decir, es un fuego sin emociones, es un fuego de sangre fría, es un tipo de técnica que lo único en lo que el maestro está actuando es como un canal. No le pone nada a ese fuego control, él nada más mueve la energía de un lado a otro, la separa y luego la vuelve a unir. Sin ningún tipo de emoción, sin ningún tipo de nada. Es yo hago mi chamba, voy y lo termino y me voy. Como el güey que trabaja en una oficina de 9 a 5 nada más para que le paguen, así es el rayo control. Es frío, es directo, es simple y sencillamente hacer esto y yo funciono como esto y ya. Pero la combustión es todo lo opuesto y ese es el primer punto a analizar de los 3 puntos que estamos analizando. En los libros de Yang Chen nos explicaron que el entrenamiento de los maestros combustión consistía en encadenarlos del cuello, meterlos al fondo del mar y obligarlos a hacer fuego control bajo el agua, y mientras no lograran hacer fuego control no los dejaban salir a respirar. Esto pues para que la presión del agua les ayudara a hacer presión en su propio cuerpo y redirigir el fuego de una manera que saliera expulsado con una fuerza bestial que terminara creando una explosión. Pero no me quiero enfocar en la parte física, sino en la parte psicológica de lo que implica el entrenamiento de un maestro combustión, e involucra emociones, desesperación, fuerza, resistencia, ¿cómo se le puede decir? Ambición, pero lo más importante, instinto de supervivencia. Imagínate que tú estás bajo el agua y te dicen, tienes que silbar bajo el agua para poder salir a respirar. Me corto un brazo si tu instinto de supervivencia no te hace empezar a intentar silbar y silbar y silbar, que de algún modo lo logres. Yo sé que no se puede hacer, pero a lo que quiero llegar es que todas esas emociones, o mejor dicho, que la combustión involucra emociones. Sí involucra fuerza, sí involucra un entrenamiento físico, sí, pero involucra muchas emociones. Es decir, la combustión es todo lo opuesto al rayo control. Y como sabemos, y ahora sí podemos regresar al camino de la teoría, para el momento en el que Airo le intenta enseñar el rayo control a Zuko, Zuko está en un punto en el que no puede ser de sangre fría, en el que no puede no meterle emociones a su fuego control. De hecho, algo que me gusta mucho de la tercera temporada es que expliquen que el fuego de Zuko durante toda la serie, hasta el momento en el que se une al equipo Avatar, era un fuego que se alimentaba de sus emociones principalmente negativas, porque no tenía paz y porque no tenía equilibrio. Por lo mismo, Zuko, por más que entrenara y por más que practicara, nunca iba a lograr hacer rayo, porque el rayo involucra no meterle emociones, simple y sencillamente hacer lo que tienes que hacer y se chingó. Y Zuko no era capaz de hacer eso. Pero sí hay un subcontrol del fuego que involucra todas las emociones que Zuko estaba sintiendo, la combustión. Por lo que
Ahora sí, visto desde ese punto de vista y analizado desde esa perspectiva, pues esta teoría no suena tan descabellada de que tal vez Zuko, su rayo control se revelaba como una explosión de combustión porque en realidad nunca estuvo haciendo rayo control. Sí, estaba haciendo la técnica y estaba haciendo el movimiento, pero recordemos que movimiento y técnica no siempre se traducen a resultado. Por ejemplo, yo puedo estar haciendo hotcakes con la técnica de preparación de un pastel. Al final voy a tener hotcakes. Ok, estaba haciendo la mezcla como si estuviera haciendo un pastel, pero mientras tuviera la harina, ingredientes y la preparación de unos hotcakes, me iban a salir unos hotcakes. Lo mismo le estaba pasando a Zuko. Él estaba haciendo los movimientos y la técnica del rayo control, pero el güey estaba tan cargado de emociones, tan cargado de mierda, tan cargado de todo, que lo que le iba a salir era combustión. Lo que también nos dice que no necesariamente la combustión tiene que ser liberada por la frente de la cabeza, pero probablemente eso sea la forma más segura de liberar la combustión, porque como vimos, cada vez que Zuko intentaba hacerlo con la mano, este le explotaba enfrente y lo sacaba volando. Tal vez inclusive de esa forma pudo haber perdido una extremidad. En cuanto a la pregunta que la teoría intenta responder de que tal vez Zuko estaba predestinado o tenía más facilidad para ser un maestro combustión, no lo creo. Yo digo que más bien en el cómo estaba en ese momento de su vida, en ese momento de la serie, él tenía más facilidad para ser un maestro combustión. Sí, porque ya tenía toda la carga emocional. Pero todo el entrenamiento creo que Zuko no lo hubiese podido soportar, ni hubiese podido llegar a los resultados óptimos como para poder alcanzar un nivel de maestría en la combustión como Peli o como la unanimidad. De que tenía una facilidad, sí, pero no hubiese tenido la fortaleza, francamente, para aguantar todo el desmadre que implicaba ser un maestro combustión. Digamos que aquí con Zuko ocurre esta situación del güey que tiene talento para algo, pero no tiene la disciplina para hacerlo. Y si no tienes la disciplina, aunque tengas el talento, de nada te va a servir. Y muchísimo menos si es al revés. Así que tal vez sí, tal vez Zuko por su personalidad y por su vida y por todo eso, hubiese sido más fácil para él desarrollar el subcontrol de la combustión que el del rayo. Pero por lo que nos ha enseñado los cómics y los productos futuros, a Zuko ya después de esos intentos no le interesó aprender un subcontrol de su elemento, se quedó con el conocimiento del fuego de los dragones y pues a partir de ahí fue feliz. Aunque eso sí, esta teoría, pues como verán, da bastante material para analizar y resulta ser bastante interesante. Y creo que me merezco reconocimiento por haberle dado toda una explicación más profunda a esta teoría, porque francamente cuando me puse a buscar información solamente decía Zuko podía ser maestro combustión porque las explosiones que le salían parecían a las explosiones de los maestros combustión. Y ya, esa era toda la justificación de la teoría, así que mínimo una suscribida y un like por todo el contexto y todo el trasfondo que le di a esta teoría que neta, si hubiese solo contado lo que encontré de las personas que han hablado de esta teoría, salía un short de 15 segundos al chile. Así que bueno, banda, espero que este viernes de teorías les haya gustado, que nos hayamos puesto lo bastantes conspiranoicos y locos, y pues que me agradezcan por esta nueva clasificación de teorías que he dado para las que existen en el fandom. Así que si les gustó, pues ya se conocen toda la cantaleta, pero también en los comentarios me pueden dejar cualquier duda, queja, pregunta, sugerencia, aportación, idea que tengan que les gustaría que apareciera en un video de este canal, que yo sé que a veces parece que los ignoro a todos, pero no es cierto, sí leo los comentarios, sí busco las ideas más chidas. Y obviamente, pues si están unidos al Patreon del canal, que es donde se van a mudar las suscripciones unidas, pues todas sus preguntas, quejas y sugerencias van a ser contestadas en los lunes de responder a los suscriptores unidos. Así que, si no te has unido para apoyar al crecimiento y mantenimiento de Jugo de Cactus, te recomiendo que te vayas al Patreon, el cual está en la descripción de este video. Des tu granito de arena, tu aportación para que sigamos haciendo contenido y puedas formar parte y apoyo de todas las decisiones que se toman aquí en el canal, los videos que salen y sobre todo pues puedas aparecer tus preguntas todos los lunes en la sección exclusiva de los suscriptores unidos. Ya sin nada más que agregar, banda, yo me despido esperando que se cuiden mucho, recordándoles que nos veremos el sábado en mi otro canal Punto y Coma con una nueva reseña de cine y el domingo con el podcast La Silla del Bisonte Volador leyendo el segundo libro de Yang Chen. Así que la fuerza los acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.